Buenas tardes a todos y todas. A todos los aspirantes a este curso de directores y directoras nobles. La idea es presentar las grandes líneas de estrategia que nosotros tenemos como política pública en la educación técnico profesional de la provincia de Buenos Aires, y que sea como una fuente para la discusión, para el aprendizaje en este ciclo de formación que ustedes comienzan a partir de ahora. La idea, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de nuestra gestión, hay 3 o 4 ideas que son como la fundante desde el punto de vista de la política pública. Una tiene que ver con este concepto de la integralidad, que nosotros hacemos tanto hincapié. Nosotros entendemos que la educación técnico profesional se organiza como una modalidad educativa con 4 ámbitos específicos: la educación secundaria técnica, la secundaria agraria, la formación profesional y la educación técnica superior. Esos 4 ámbitos constituyen la modalidad de educación técnico profesional, que básicamente la provincia de Buenos Aires se organiza sobre una red institucional de 790 instituciones, entre centros de formación profesional, escuelas técnicas, escuelas agrarias, institutos técnicos superiores. Circulan por esas instituciones adolescentes, jóvenes, adultos, trabajadores, desocupados, alrededor de 600.000 bonaerenses. Esa es básicamente el contexto cuantitativo, el registro empírico que nosotros tenemos desde el punto de vista de la matrícula y de la cobertura que tiene la modalidad. El principio de integralidad, ¿cómo juega en esta perspectiva? Por un lado tenemos el caso de la modalidad, estos ámbitos, y por otra parte, la integralidad nosotros la entendemos desde el punto de vista de la integralidad de la trayectoria de los sujetos. Es decir, nosotros planificamos estratégicamente la educación técnico profesional como modalidad, como una modalidad donde un sujeto puede ingresar a cualquier programa nuestro de formación para el trabajo e ir avanzando en forma progresiva y en forma cada vez más compleja dentro de la trayectoria educativa y en la calificación profesional. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Un estudiante puede elegir ingresar a la educación técnico profesional a los 12 años en la secundaria técnica. Podría avanzar una vez que finaliza la secundaria técnica en un proceso de formación profesional continua, o puede articular a la vez con una educación técnica superior, formándose como técnico superior. O bien, un sujeto puede ingresar a la formación profesional ya como adulto, como joven o adulto, a un servicio de formación profesional, finalizar los estudios secundarios e ingresar a la educación técnica superior. Estos recorridos posibles que otorga la modalidad de educación técnica profesional, para nosotros lo que tenemos que fortalecer en clave de planificación. Dar la posibilidad en cada territorio que un trabajador, un sujeto, joven, adolescente o adulto, pueda iniciar un proceso de calificación profesional creciente y progresivo, incrementando a la vez los niveles de escolaridad, los niveles educativos, tanto obligatorios como posobligatorios. Básicamente esta es la estructura conceptual que nosotros tenemos desde el punto de vista de la planificación estratégica de la modalidad en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Hay un segundo aspecto que tiene que ver justamente con esto que estamos pensando a nivel de sistema, a nivel de la modalidad para el conjunto del sistema de la educación técnico profesional de la provincia. Hay un proyecto muy particular que también es una línea estratégica nuestra, que ya comenzamos a empezar a materializar, que tiene que ver con instituciones de la educación técnico profesional que denominamos unidades integrales de ETP. Estas unidades integrales de ETP funcionan como una lógica de unidad académica que integra los centros de formación profesional, la escuela secundaria técnica o un instituto técnico superior, o una escuela agraria, un centro de educación agraria y un instituto técnico superior, en una o dos familias profesionales donde esas instituciones se especializan y generan esta suerte de recorrido virtuoso, progresivo y de calificación profesional creciente al interior de esa institución. Este es un aspecto central. La integralidad es pensada como sistema y a la vez como un dispositivo institucional particular. Otra dimensión importante que nosotros tenemos desde el punto de vista de la planificación tiene que ver con la política curricular. La política curricular, en nuestra perspectiva,
acompaña ese proceso de trayectoria integral. Es decir, nuestros currículum, el currículum y la enseñanza, cómo está pensada en la educación técnica profesional, es justamente que en un ámbito particular pueda reconocer al ámbito subsiguiente, anterior al que lo cursa. Por ejemplo, si un trabajador cursa un trayecto de electricista inmueble, puede ser reconocido en una trayectoria de educación técnico superior vinculada al tema de energía eléctrica. O bien, un técnico electromecánico que curse una especialización, una tecnicatura superior en mecatrónica, puede ser reconocido parte de esa formación que cursó y esas capacidades profesionales que construyó en el ámbito de la educación técnica secundaria, pueda ser reconocido en el superior. Nuestros diseños curriculares y nuestra política curricular ya está empezándose a diseñar así, justamente aprovechando y fortaleciendo esa posibilidad que nosotros entendemos que tiene que organizarse el sistema de educación técnica profesional de la provincia. Otra cuestión tiene que ver con la lógica del mundo del trabajo y el vínculo con el mundo del trabajo y la producción. Para nosotros la modalidad de ETP tiene como rasgo distintivo justamente esto: forma para el mundo del trabajo y la producción. Es decir, es una intersección la modalidad de educación técnica profesional donde es un hecho educativo, también es un hecho laboral y es un hecho vinculado a las políticas de desarrollo nacional y provincial desde el punto de vista socioproductivo. Esa intersección para nosotros es clave y es una fuente permanente para repensar nuestras propuestas formativas y nuestros formatos institucionales. En este sentido, siempre la educación técnica profesional, la resultante de las propuestas, de la planificación, siempre tiene que estar centrada en el diálogo social. Es decir, el diálogo social para nosotros es fundante de la modalidad, pero a la vez es un atractor de articulación y de vínculo con el mundo del trabajo y la producción y con sus actores. Es decir, las propuestas de la educación técnica profesional no solo se discuten en el ámbito educativo, sino se discuten en el ámbito educativo con los actores, con los sindicatos, con el sector empresarial, con la economía social y popular, con las políticas activas de desarrollo socioproductivo, con las políticas sociocomunitarias, con el sistema científico-tecnológico de la provincia de Buenos Aires. Esas son fuentes para nosotros para repensar permanentemente, en forma virtuosa, los formatos de propuesta y los formatos institucionales. Nosotros ponemos mucho énfasis en términos más estratégicos de abordaje, tiene que ver con los entornos formativos y con la inversión pública que implica los entornos formativos. El entorno formativo es lo que estructura la enseñanza y el aprendizaje profesional, ¿no? Y esto es muy singular de la educación técnico profesional. La inversión sistemática en equipamiento, la mejora permanente del equipamiento en clave en articulación con las propuestas curriculares, es algo que nosotros tenemos que observar en forma detenida y planificar también estratégicamente, porque esto sí implica una inversión sostenida en el tiempo. Esos entornos formativos tienen que ser los más apropiados y los más adecuados para construir ese aprendizaje profesional, para pensar luego como referencia al campo profesional de inserción de los egresados de la modalidad de educación técnica profesional. Un cuarto aspecto también importante que para nosotros de mucha relevancia tiene que ver de cómo pensar el mundo del trabajo en la provincia de Buenos Aires y en nuestro país. El mundo del trabajo en este momento no está atravesado exclusivamente por la relación salarial. Digamos, la educación profesional históricamente se articuló con el sector más moderno de la economía, donde había mayor densidad de conocimiento tecnológico. Lo que nosotros venimos viendo es que hay como un desplazamiento, como que hay una complejidad y una heterogeneidad de ese mundo de trabajo, donde conviven unidades productivas, sectores empresarios, de alta tecnología, de fuerte densidad de conocimiento tecnológico, tecnología 4.0, economía de conocimiento, y en otro polo la economía popular y social, ¿no? Que son emprendimientos más de bajo nivel de productividad, donde, sin embargo, 25% de nuestra fuerza laboral se inserta en ese tipo de emprendimiento. 1 de cada 4 trabajadores está inserto en nuestra provincia en la economía popular y social, lo cual sí o sí tenemos que tener una mirada de abordaje a ese tipo de organización socioproductiva. No para reproducir la lógica de pobreza, pero sí para reproducir
aquellos aspectos donde mejoremos la calidad del trabajo, los ingresos y las condiciones de los trabajadores de esos emprendimientos sociales y productivos, en clave de reducir los niveles de desigualdad. La ETP en esa perspectiva, es decir, para nosotros es un desafío tanto formar en aquellos aspectos donde hay mayor innovación tecnológica como los que están más retrasados tecnológicamente. Para nosotros eso tiene que ser un esquema y un desafío permanente para la educación técnico-profesional. La educación técnico-profesional, en nuestro entender, cumple un rol estratégico desde el punto de vista de las políticas públicas. Y un rasgo esencial de esas políticas públicas tiene que ver en la educación técnico-profesional es reducir y mitigar las condiciones y las relaciones sociales desiguales. Para nosotros la educación técnico-profesional es una herramienta que potencia los procesos de justicia social y de democratización del saber del trabajo y el saber tecnológico.